en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. En el estudio anterior estuvimos viendo que el apóstol Pablo estaba dando algunas referencias de su ministerio, más que todo por algunos dentro de la iglesia de Corinto que estaban criticando el apostolado de él, ¿verdad? Y las credenciales que ellos presentaban eran unas credenciales a lo mejor escritas, pero Pablo dice: yo no voy a presentar credenciales escritas, más bien voy a hablar, y aunque les parezca locura, voy a hablar acerca de lo que yo he tenido que vivir o sufrir dentro del ministerio. Y aunque Pablo no era su interés jactarse de su ministerio o jactarse de lo que él había trabajado ya en su ministerio, más bien lo estaba diciendo de una forma irónica para que aquellos falsos maestros o la iglesia o los falsos apóstoles o la iglesia pudieran entender que el ministerio de Pablo era un ministerio dado por Dios, sino que era un falso apóstol, ¿verdad? Como ellos decían que criticaban a Pablo, que no era un verdadero apóstol. Y entonces todo lo que estuvimos viendo con referencia al ministerio de Pablo, estuvimos viendo el sufrimiento, las persecuciones, el hambre, el frío, los encarcelamientos, los castigos que tuvo que vivir. Esas eran las credenciales del apóstol Pablo. Y entonces él está diciendo: bueno, si ustedes quieren que diga un poco de locura, voy a hablar estas cosas, pero no en el Señor, sino en la carne, porque en el Señor no lo hiciera. Pero entonces, bajo esa dirección, para poder dar referencia de lo que realmente él era como un apóstol que había sido nombrado por Dios. Ahora entonces, lo que vamos a ver ahora tiene quizás como referencia o el contexto esto que vimos en el capítulo 11, porque como que fuera la continuidad de lo que ya estuvimos viendo en otros pasajes. En el capítulo 12 lo que estamos viendo es casi que todos los predicadores dicen el aguijón de Pablo, el aguijón en la carne. Esos son como los temas que los predicadores le dan a este pasaje. En el versículo 1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Bien, ya había hablado él acerca de su ministerio. Bueno, dice: no me conviene hablar esto porque pueden pensar ustedes que lo hago por jactancia, pero más bien les voy a dar otra referencia de lo que he tenido que vivir. Y él dice: no me conviene gloriarme. Bueno, es que la verdad que la mayoría de predicadores deberíamos de tomar este ejemplo, ¿verdad? Muy claro que el apóstol Pablo está dando aquí como referencia de su ministerio. No nos conviene gloriarnos. Es decir, los ministerios que Dios ha dado es para la honra y para la gloria de Dios. Más sin embargo, lo que va a decir Pablo, tuvo que decirlo como consecuencia de lo que lo habían provocado ya aquellos falsos apóstoles y aquellos seguidores de ellos. Ahora, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahora entonces está hablando aquí de una experiencia que el apóstol Pablo tuvo con referencia a una relación personal con el Señor. En consecuencia de todo esto
que el apóstol Pablo tuvo que vivir, vemos nosotros que si tuviéramos que compararnos con el apóstol Pablo, nosotros no le llegamos ni a las plantillas de los zapatos de Pablo, ¿no? Esa relación que él tuvo con el Señor. La mayoría de personas hoy día, sobre todo aquellos que aquellas iglesias que se consideran lo que podríamos llamar nosotros experiencias espirituales. Hay muchas iglesias que hablan de eso. Es más, algunas iglesias están diciendo necesitamos unas nuevas experiencias, una nueva unción, necesitamos un nuevo soplar del Espíritu, cosas así semejantes, ¿no? El apóstol Pablo ni siquiera durante el tiempo que había predicado habló de estas cosas. Pero ¿sabe qué? A veces la gente lo provoca, ¿verdad? Que uno hable un poco de más. Mas, sin embargo, Pablo estaba hablando realidades, no estaba hablando mentiras. Y él dice, bueno, vendré a las visiones o revelaciones del Señor. Hay algunos que se consideran más espirituales porque piensan que si tienen una revelación del Señor o tienen visiones, que hoy día pues se puede considerar que pues no es tan cierto. A lo mejor esta gente está tratando de mandar un mensaje que ellos son mejores que otros, más espirituales o personas que son más allegadas al Señor y que el Señor quiere mostrarnos muchas cosas a través de ellos. Más sin embargo, el apóstol Pablo aquí está diciendo, y me conviene decirlo. Ahora, en el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bueno, él dice, bueno, yo tuve una experiencia con el Señor que si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé. Pero lo que sé es que fui llevado hasta el tercer cielo. Bueno, cuando hablamos de cielo, estamos hablando que existen 3 cielos, ¿verdad? El primer cielo es aquí donde vuelan las aves, aquí cerca, ¿no? Y el segundo cielo donde vemos las estrellas allá, en el firmamento, que vemos allá las estrellas. Y el tercer cielo, donde vive Dios, más allá de las estrellas. Algunos criticaron duramente, algunos predicadores criticaron duramente a los astronautas cuando fueron a la luna, porque los astronautas dijeron, fuimos a la luna pero no vimos a Dios. Pero ¿hasta dónde llegan los astronautas? ¿Hasta dónde llegaron? Al segundo cielo. No llegaron hasta donde estaba Dios realmente. Ahora entonces, en el Nuevo Testamento solo encontramos 3 personas que han ido al cielo. 3 personas que han ido al cielo. El primero es Jesús, ¿verdad? Jesús dice, bueno, yo descendí, nadie ha descendido del cielo sino el que ha ido al cielo. Así dijo, ¿verdad? Jesús en el Evangelio de Juan. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora entonces, Jesús venía de allá. Entonces, Jesús ha ido allá al tercer cielo. Otro que ha ido pues al tercer cielo es el apóstol Juan. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta
que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. ¿A dónde está el trono de Dios? En el tercer cielo. Ahora, Juan fue arrebatado, llevado al cielo también en el Espíritu, dice él. Juan aquí, él no dice que fue en el cuerpo, sino en el Espíritu. Y fui llevado, dice, para ver lo que estaba sucediendo allá en el cielo. Entonces, y después de eso nos relata el trono, los ancianos, está hablando acerca de de todo lo que está ahí contemplado. Entonces, y también el tercero es el apóstol Pablo, del cual estamos hablando ahora. El apóstol Pablo dice: en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero fui llevado al tercer cielo, al tercer cielo. Bueno, entonces, qué interesante, ¿no? Ver que el apóstol Pablo fue allá, pero que no quería contar. Fíjense bien, no quería contar. Ahora, pero hay mucha gente hoy en día, fíjense bien, hay mucha gente que trata de impresionar a los demás a través de revelaciones y visiones. Había un CD de una mujer que lo andaban vendiendo a $1, ¿verdad? Lo andaban vendiendo, de que ella había ido al cielo, pero que Dios le dijo que todavía no era tiempo, que debía regresar otra vez para que le contara a la gente realmente qué era lo que había allá. Y entonces, y contaba historias bonitas. Ahora entonces, hermano, si Dios hubiera querido decir todo lo que hay allá, ¿a quién hubiera usado? Mejor, al apóstol Pablo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Versículo 2 dice que, en el versículo 3 dice: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4, y que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Estaba interesado Dios en que la gente supiera lo que hay allá en el cielo? Pues no estaba interesado. ¿Qué pasaría si Dios nos revela todo lo que hay allá, hermano? ¿Qué cree usted que pasaría con la gente? Hoy le preguntamos a cada rato a la gente que si quisiera irse con el Señor, ¿verdad? ¿Quiere irse con el Señor? ¿Y qué dicen los hermanos? Unos cuantos dicen amén. Pero los demás no se atreven a decir amén, va, me voy. Ahora entonces, pero ¿qué pasaría que si supiéramos cómo es el lugar allá? Todo el mundo quisiera ir. El hermano Aníbal le preguntaba ayer a los jóvenes allá en la escuela, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Y la mayoría levantaba la mano. Todos los jóvenes. Porque todo el mundo quiere ir al cielo. Todo el mundo, cuando se les dice, ¿cuántos quieren ir al cielo? Si todos quieren ir al cielo. El problema es cuando se les explica cómo puede ir al cielo. La gente no lo cree. No lo cree, es decir, la gente piensa que es algo tan fácil, ¿no? Ir al cielo, y la gente dice: no puede ser, no puede ser. Pues aquí el apóstol Pablo está diciendo: yo fui llevado allá, pero no se me permite decir, no se me permitió decir cómo es qué es lo que hay allá, pues. Dice aquí que hay cosas incontables, es decir, que no se pueden contar, no puede decir en el versículo 4. Pero el apóstol Pablo dice que fue llevado al paraíso. Ahora entonces aquí tenemos otra cosa importante, porque una vez estaba predicando en una velación allá en el Etiopía, y cuando
cuando estaba diciendo yo que íbamos a ir al cielo, después de al morir, el cuerpo va hacia el cielo y que un día los cuerpos iban a resucitar, ir al cielo, apareció un pastor por ahí diciendo: ¿quién les ha dicho que van a ir al cielo? ¿De dónde han sacado que van a ir al cielo? Así dijo el hombre, allí, ¿verdad? ¿De quién les ha dicho que van a ir al cielo? Pues este es un pasaje que afirma ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está el tercer cielo? ¿Verdad? ¿Y a dónde está? Bueno, el paraíso de Dios. El paraíso de Dios, donde vamos a ir los creyentes en el tercer cielo. Ahora, y muchos se ponen a cuestionar esto del cielo, ¿verdad? Bueno, me decía una niña de los sentidos de hoy: ¿para qué queremos ir al cielo nosotros? ¿Para qué queremos ir al cielo? Porque lo que conocemos aquí nosotros es la tierra. Ahora, hermano, pero les hago una pregunta: ¿es maravillosa la tierra? ¿Creen ustedes que es maravilloso lo que Dios ha creado aquí? Claro que sí. Es maravilloso. Pero si es maravillosa esta tierra, ¿no creen ustedes que es más maravilloso en el cielo? Ajá. Entonces, ¿qué significa esto? Que sería mejor estar allá. Pero Pablo dice: bueno, no se me permitió decir lo que hay allá, porque a lo mejor todos van a hacer maletas y van a hacer viajes, ¿verdad? Allá en Estados Unidos hay un grupo de científicos que quieren crear una ciudad en el cielo. Pero ¿saben quiénes van a ir ahí nada más? Los millonarios, los que puedan pagar el pasaje. Y los pasajes van a valer millones. Entonces nosotros no tendríamos oportunidad de ir a esa ciudad a vivir, porque están creando una ciudad que sea una ciudad que no haya guerras, no haya problemas sociales, que no haya nada, que la gente vive en paz, tranquila ya. Pero todo el mundo quisiera estar en una ciudad así. Ahora entonces, el problema es que no tienen la perspectiva de Dios. Ahora entonces, para Dios todo mundo debía de ir al cielo. No están cerradas las puertas para la gente para ir al cielo. Están abiertas. Pero ¿sabe qué? La gente se le da la llave para ir al cielo, pero ¿qué pasa? No quieren la llave. ¿Y cuál es la llave para ir al cielo, no? Fíjense bien que hay un grupo religioso que dice que la llave la tiene Pedro, ¿verdad? Y en cierta medida, en cierta manera tenía razón. En la primera predicación de Pedro usó la llave. ¿Y saben cuántos se convirtieron? 5,000. 5,000 personas. Ahora entonces, la llave está en el Evangelio, que está centrado en la persona de Cristo, para poder llegar. Pero la gente, cuando se les habla acerca de Cristo, la gente se vuelve alérgico, ¿no? al Evangelio. Ahora entonces, Pablo dice: no quisiera jactarme, pero sí, yo también, dice, además de ser judíos, además de ser israelitas, de la descendencia de tal, y por ahí se fue, ¿verdad? Y he trabajado más que los otros apóstoles, y he sufrido en esto, y hice lo otro. Pareciera que fuera jactancia, ¿no? Pero fue una realidad. Pero Pablo dice: no quisiera, pero quiero terminar de rematar todo esto. Fíjense también, el Señor me llevó hasta el cielo. Y aquí donde me ven un insignificante apóstol, que ustedes creen que soy insignificante apóstol, eso es lo que Dios ha hecho. Y esa es la gracia de Dios, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, ¿no? Lo llevó hasta el cielo, hasta el tercer cielo. Ahora entonces, versículo, pues aquí no olvidarse, hermanos, hay 3 cielos. Y en el tercer cielo está el paraíso de Dios. Versículo 2, el versículo 2 habla acerca del tercer cielo,
y el versículo 4. Entonces son dos versículos claves ahí. Paraíso, versículo 4, y el tercer cielo, versículo 2. Versículos 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. ¿De cuál hombre es que se estaba gloriando el apóstol Pablo? Del que había ido al cielo. De este hombre que se estaba gloriando Pablo, del que había ido al cielo. Es que en este cuerpo, hermanos, no somos nada, ¿verdad? En este cuerpo no somos nada. No somos nada. Ahora entonces, pero, más sin embargo, Pablo dice, de ese hombre que fue allá, sí me gloriaré. Pero de este que vive aquí, dice, en la tierra, no me gloriaré. Ahora entonces, sino en mis debilidades, es decir, Pablo dice, bueno, si yo quisiera gloriarme, podría hacerlo, pero en ese que fue al cielo, pero aquí en el terrenal, en lo que me glorío es en todo lo que he padecido, sufrido y todo eso, no me gloriaré. No me gloriaré. Y cualquiera, ahora cuando hay un testimonio de un hombre aquí enfrente de las congregaciones, el hombre, ¿qué quiere contar? Cuando da testimonio, ¿qué quiere contar? Por ejemplo, si viniera a esta iglesia, mire, pastor, soy un predicador, pero quiero dar mi testimonio en la congregación. ¿Qué creen ustedes que va a contar? Su experiencia, se va a jactar de lo que ha vivido, ¿verdad? De lo que ha vivido. Ahora entonces, pero Pablo dice, de ese hombre no me quiero jactar. Y tenía dónde jactarse, ¿no? Porque lo que Pablo había hecho era una realidad, y lo que había sufrido y todo, pero el hombre no quería darse la gloria a él, sino la gloria es para Dios. Y eso debemos de tenerlo claro todos, y en lo que predicamos, la honra y la gloria es para Dios. Y Dios puede usar, fíjense bien, los corintios, o los falsos profetas, o maestros, o apóstoles de la iglesia de Corinto se había exaltado de ellos y miraban de menos al apóstol Pablo. Y Pablo, la condición de Pablo es que ese hombre era un hombre humilde. Y decía, bueno, es un hombre insignificante, no tiene nada. Bueno, hay algunos que han dicho, bueno, que enfrente de la iglesia debe estar el más estudiado. ¿Tiene sentido eso, hermanos, que el más estudiado debe estar enfrente de la iglesia? No, al que Dios ha llamado. Al que Dios ha llamado. En una iglesia aquí en Oriente, unos hermanos decían, bueno, en la iglesia tenemos al mejor pastor de Oriente. ¿Por qué? Porque es el más estudiado. Pero más estudiado ¿en qué sentido? Era un ingeniero. Pero sabía tanto de la Biblia, bueno, a saber. Pero era más estudiado académicamente. Ahora entonces, pero Pablo escribió en la carta a los Corintios, escribió que Dios ha llamado a lo débil y vil del mundo, Dios ha llamado para avergonzar a los sabios y entendido. Y cuando se pone enfrente aquí, ¿verdad? Un hombre que casi no sabe nada de cualquier otra cosa, pero que Dios le ha facilitado entender la escritura. A eso ha puesto Dios. Y a veces la gente se jacta, ¿no? Ahora entonces, vemos aquí, versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Bueno, dice Pablo, como ya me criticaron, y ese Pablo dice que tanto que habla y escribe y todo, pero es un hombre insignificante, ni carácter tiene para
para regañar a la iglesia personalmente. Pero ya explicó él que si lo había hecho con el propósito de que ellos no pensaran mal de él, más sin embargo, pues siempre pensaron mal. Ahora entonces, si quisiera gloriarme, dice, lo pudiera hacer, pero más sin embargo, para que la gente no piense más de lo que soy. Más de lo que soy. Es decir, hermanos, ¿quién es que debe de decir lo que es la que es? Uno mismo no puede jalarse la silla. Los demás deben de decir quién es uno, ¿verdad? Ahora entonces, pero jalarse la silla uno mismo no puede, ¿verdad? Y vemos aquí que él dice, si pudiera exaltarme o gloriarme, pudiera hacerlo, porque he dicho la verdad. No. Ahora bien, pero Pablo entendió una cosa importante. Entre más nos elevamos, hermanos, más duro es el golpe, ¿verdad? Entre más nos elevamos, más duro es el golpe. ¿Sí? Más duro es el golpe. Ahora entonces, y estaban la otra vez criticando a un cantante mexicano, ¿verdad? Dice que se había salido tuvo una presentación, tenía un montón de gente allí enfrente. O sea que había llenado el auditorio donde estaban viéndolo. Y de repente que se echó su bailadita para que la gente lo viera y no se dijo que estaba a la orilla de la tarima donde estaba y cayó y se quebró. Entonces, por estarse saltando, ¿verdad? De la fama que le estaban dando, se cayó y quedó todo quebrado. Ahora entonces, eso puede pasar con un predicador también, ¿verdad? Por estar sacando, más duro puede ser el golpe. Ahora entonces, y vemos aquí que él dice, bueno, he entendido un propósito por el cual Dios no quiere que yo sea exaltado en esas cosas. Versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ahora entonces, dice Pablo, y para que no ande contando más, ¿verdad? Y me gloríe en lo que Dios hizo conmigo, ¿verdad? En la gracia que me dio de poder ir a conocer al cielo, mejor me dio un aguijón en la carne, para que no me olvide que el que tiene el control y el poder es Él, y no yo. Ahora entonces, ahora piensen, hermanos, si hubiera sido uno de nosotros, ya hubiera grabado cuántos CD quizás, hubiera grabado un montón de CD, me estuviera vendiendo ahí, miren lo que Dios hizo conmigo, ¿verdad? Y entonces, pero Pablo dice, no, Dios, para que me mantenga quieto y no me sobresalte, entonces me ha dado un aguijón. Y entonces, y fíjense bien que en algunas versiones dicen me ha dado una espina. En algunas versiones me ha dado una espina. Ahora entonces, una pregunta importante, hermano. Las espinas, ¿qué es lo que hacen cuando hay un espinado? Causan dolor, ¿verdad? Causan dolor. Y hay diferentes tipos de espinas, ¿verdad? Y de acuerdo a la naturaleza del árbol, así duelen algunas. Algunas duelen más que otras. Hay espinas que son dolorosas. Ahora entonces, solamente un señor, ¿verdad?, de mi pueblo no necesitaba zapatos para pasar por los espineros. La piel de los pies era tan gruesa que él pasaba, caminaba por cualquier espinero, no le pasaba nada.
porque desde que nació nunca había puesto un par de zapatos. Tenía toda la planta del pie dura, ¿verdad? Como un cuero de zapato. Nunca había puesto. Pero cualquiera de nosotros que va en un espinel con facilidad siente, ¿no?, el dolor en la planta de los pies cuando uno se estira. Ahora entonces, Pablo dice, bueno, ¿y qué es lo que hacen muchas veces las espinas? Bueno, mantienen quieto a uno, ahí. Mantienen quieto. Ahora el apóstol Pablo dice, para que no me ande jactando y no hable más de lo que debo hablar, Dios me ha dado un aguijón. Para que no, en otras palabras, para que no me ande dando la fama, yo, dice Pablo, Dios me ha dado un aguijón. Y dice que un aguijón que me abofetee. Y dice que es un mensajero de Satanás. Ahora entonces, la pregunta de la mayoría de creyentes es, ¿cuál fue ese aguijón? Hay diferentes interpretaciones con respecto a este aguijón. Y lo que vemos aquí es que muchos intérpretes de la Biblia van por una dirección, otros van por otra dirección, pero al final, bueno, lo que dicen tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Ahora entonces, vemos aquí en este versículo 7, ¿cuál es el propósito del aguijón? Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea que cuando la palabra desmedidamente nos lleva a pensar cuando nos salimos del cauce, ¿verdad? Te sales de lo normal, somos exagerados, vamos más allá donde deberíamos ir. Y dice que le fue dado un aguijón en mi carne. La palabra carne aquí está hablando del cuerpo. Ahora entonces, un aguijón podría ser una enfermedad. Para Pablo podría ser una enfermedad, podría ser también, podría ser una persecución por el castigo que le pudieron dar, ¿no? Lo castigaron muchas veces, lo azotaron, cualquiera de esas cosas podría haber, pero fíjense bien que encontramos aquí en este versículo que no dice cuál es el aguijón. ¿Verdad que no dice aquí cuál es el aguijón? No dice que es un mensajero de Satanás para que lo abofetee. La palabra bofetada significa dar un golpe en la cara. Ahora entonces, y dice aquí, para que no se enaltezca sobremanera. Aunque algunos intérpretes han dicho, bueno, que ese aguijón, casi la mayoría apunta a ese aguijón, era cuando se encontró con Cristo. Cuando se encontró con Cristo, ¿qué le pasó a Pablo? Quedó ciego. Lo llevaron a la casa de un hombre, ¿verdad? Y allá Dios envió a algunos a que oraran. Bueno, le dijo a uno, ora por él, para que se le abran los ojos, pero quedó miope Pablo, ¿no? Ahora entonces, en la carta a los Gálatas, vamos a leer en la carta a los Gálatas, capítulo 4, para que veamos algo que nos puede dar una referencia. Gálatas capítulo 4, versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho.
pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como en Cristo Jesús. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo dice, bueno, cuando fui a predicar a Galacia estaba enfermo, pero la gente no me rechazó, sino que dice que tenía una enfermedad. Ahora entonces, cuando el apóstol Pablo termina la carta a los Gálatas, dice que, bueno, él cuando escribe dice que escribió grandes letras. Significa entonces que a lo mejor estaba falto de vista y por eso escribía grandes letras. Ahora entonces, y esa es la referencia a que llevan todos, ¿no? Acerca de la enfermedad que tenía Pablo, pero ¿sí? El versículo 15 es importante de Gálatas. En el capítulo 4, Sí. 15. Dice, ¿dónde pues está la satisfacción que experimentaba? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Es decir, habla del problema, ¿verdad?, de que tenía de la vista. Si hubiera sido posible, me hubiera dado sus propios ojos para darme. Ahora entonces, vemos aquí que podría ser ese aguijón. Pero algunos dicen, pero ¿cómo es posible que los ojos sean un aguijón? Porque dice que es un mensajero de Satanás. A lo mejor estaba hablando hipotéticamente, ¿no? Es decir, no necesariamente era un mal espíritu que le llegaba a Pablo para que le estuviera dando bofetadas, ¿verdad? Es decir, es como cuando uno dice, bueno, mi hijo es un dolor de cabeza. Mi hijo es un dolor de cabeza. Ahora entonces, ¿realmente el hijo es el dolor de cabeza, hermano? No, es lo que hace el hijo, que le da un dolor de cabeza, ¿verdad? Ahora entonces, vemos ahí, entonces, vamos a la segunda carta a los Corintios otra vez. Y dice, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora entonces Pablo dice que había orado 3 veces para que le quitara este aguijón. Pero ¿qué dice en el versículo 9? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora entonces Pablo oró que le quitaran el aguijón, que podía ser la enfermedad, o podía ser quizás las diferentes dificultades que tuvo que enfrentar, pero más bien esta enfermedad. Pablo podía haber oró y podía seguir orando, pero él dijo, bueno, ya oré 3 veces y no, es decir, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Ahora entonces, cuando el Señor dice, bástate mi gracia, significa que ese aguijón que tenemos, porque ese aguijón no solo lo ha tenido el apóstol Pablo, hermano, lo podemos tener nosotros también. Y que el aguijón del apóstol Pablo puede ser uno y el de nosotros otro, ¿verdad? Algo diferente. Ahora entonces, pero cuando el Señor dice, bástate en mi gracia, es porque con ese aguijón quiere hacer algo contigo. Quiere hacer algo contigo. Ahora entonces, y él dice, bueno, si una persona está enferma, tiene una enfermedad y está quejándose, a lo mejor no es eso lo que quiere el Señor, de que solo quejas y solo quejas, ¿no? El Señor a lo mejor quiere que aprendamos algo de ese aguijón, ¿verdad?
y el aguijón. Un predicador dijo en cierta ocasión, el aguijón que yo tenía era un miembro de la iglesia. Decía, porque siempre andaba poniéndome mal con todos los hermanos, decía él. Entonces un pastor mexicano estaba predicando otra. El aguijón que yo tenía siempre era mi propio hermano que estaba en la iglesia. Me ponía mal en contra de todos los hermanos. Y me costaba pastorear porque los hermanos solo quejándose, ¿verdad? Y entonces, yo estaba a punto de renunciar del pastorado, dijo él, ¿verdad? En la predicación. Pero, dice, de repente me empecé a preguntar, ¿será que el Señor quiere hacer algo conmigo con este problema? Y dice que empezó a orar y empezó a tener calma y a buscar a Dios. Y entonces a preguntarle a Dios cuál era el propósito de lo que estaba pasando ahí. Y entonces, bueno, dice, resulta que el Señor quería que yo aprendiera a ser paciente, porque dice que él era un poco soberbio. El pastor estaba dando testimonio. Yo era un poco soberbio. Y ayer hablábamos de la soberbia ahí en la escuela. Además de que presentamos el Evangelio, hablábamos de algunos valores y antivalores. Y hablábamos de la soberbia y la arrogancia. Y la soberbia, ¿qué es? Pues, y la arrogancia, creerse que uno es más que los demás. Y entonces a lo mejor el hermanito allá que lo criticaba cada rato, a lo mejor te diga, este pastor es muy orgulloso, ¿verdad? Se la cree. Y entonces, él empezó a pensar, ¿qué es lo que quieres? Y él dice, bueno, el Señor me enseñó a tener paciencia y a ser humilde a través de esa dificultad que tuve que enfrentar. A lo mejor nosotros, quizás las situaciones sean diferentes, ¿no? Hay algunos que se quejan de la esposa o del esposo, o se quejan, algunos se quejan de la suegra, o algunos se quejan de los hijos, algunos se quejan a lo mejor de la finanza, algunos se quejan a lo mejor de otras situaciones que tenemos que enfrentar. Pero a lo mejor el Señor algo quiere hacer ahí, en tu vida. Algo quiere sacar de ahí. Y el Señor está diciendo, bástate mi gracia. Porque en mi debilidad, en aquello que nos vuelve tan débil, dice el Señor, allí es donde yo pongo mi fuerza. Es donde yo pongo mi fuerza. Es como aquellos que iban en la barca, ¿no? Y viene la tempestad y Jesús estaba durmiendo y ellos se afligieron y dijeron, bueno, ¿y aquí qué hacemos pues? Y le van a decir al Señor, Señor, levántate que nos jugamos, ya está dura la cosa aquí. Y entonces el Señor, bueno, quería que aprendieran acerca de tener la confianza, ¿no? Y la fe. Y a lo mejor algunos pues estamos faltos en ese sentido, ¿verdad? Las tempestades vienen y las tempestades quieren enseñarnos algo. Entonces, el apóstol Pablo dice, bueno, esto me lo ha dado el Señor para que yo aprendiera no a tener fuerza en mis propias fuerzas, sino más bien a depender de Él. Y dice que había orado, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y algunos se preguntan, por ejemplo, ¿por qué Moisés, siendo un hombre que el Señor usó en sacar a su pueblo de Egipto, y ese hombre fue un hombre muy valiente y paciente con un pueblo que estaba rebelde, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, bueno, se hacen la pregunta, ¿por qué Dios no le permitió ir allá? Pero fíjense bien que no solamente a Moisés, sino a su hermano también. A su hermano también, Aarón. Un día lo llama el Señor y le dice, bueno, no van a ir a ver la tierra prometida,
pero les voy a permitir verlo. Ahora entonces, Aarón, fíjense bien que merecía que el Señor lo matara instantáneamente cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos. Aarón merecía la muerte ahí. ¿Por qué? Porque obedeció a todos que hicieran un ídolo. Pero ¿sabe qué? La gracia de Dios le fue dada a ese hombre para que permitiera seguir más allá. Más allá. Y cuando Pablo está, cuando Moisés está escribiendo en el libro de Deuteronomio, él dice, bueno, por causa de ustedes no nos permitió el Señor bajar al otro lado. Pero por causa, ¿cuál fue la razón? Moisés golpeó enojado la roca. Y entonces perdieron la perspectiva, la confianza que esa roca era Cristo. Que esa roca, allí estaba el Señor, y que la fe no dependía de darle duro a la roca, sino solamente creer y tocar esa roca para que brotara agua. O a lo mejor solo era necesario decir que salga agua. Mas sin embargo ellos perdieron esa perspectiva. Muchas veces uno puede perder la perspectiva por andar no en el espíritu, sino en la carne, ¿no? Ahora entonces, y en el versículo 9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, me gloriaré en las situaciones que me esté enfrentando. Allí me gloriaré porque allí se va a manifestar el Señor y me va a dar la fuerza para salir adelante. No me voy a gloriar en el poder que tengo yo, no, me voy a gloriar en lo débil que soy. Pero ¿cómo será que funciona eso? Es que cuando estamos en las debilidades es que acudimos al Señor y allí está la fuerza. Allí está la fuerza. Acudimos al Señor. Ahora entonces, y vemos aquí versículo 9, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En qué se gloriaba el apóstol? En lo que no queremos gloriarnos nosotros. Fíjense bien, ¿cuántos quieren tener problemas? Nada. ¿Cuántos quieren estar enfermos? Bueno, el apóstol Pablo dice, me gloriaré en lo que me pasa, porque ahí está el Señor. Y el Señor ha dicho en el capítulo 13 de Hebreos, ¿verdad? Versículo 5, no te dejaré, ¿verdad? No te dejaré. Entonces significa que el Señor está siempre ahí. Y que entonces, y uno podría pensar, bueno, que Pablo, ¿verdad? Era un masoquista que le gustaba sufrir, ¿verdad? Pero no era. Él oró para no tener ese aguijón, más sin embargo el Señor le dice, vas a tener el aguijón. Pero con el aguijón mi gracia. Y con mi gracia la fuerza y el poder para salir adelante. Para salir adelante. El problema es cuando uno se quiere empoderar con lo que otras cosas. Te viene la enfermedad y dice, bueno, tengo plata, no hay problema. Allí no está la gracia de Dios, ¿verdad? Tengo plata. Ahora entonces, la cosa es cuando no hay nada, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, estoy en situación difícil, pero no estoy solo porque el Señor está conmigo.
Y ¿sabe qué? Cuando somos necesitados es cuando nos damos cuenta que ocupamos a los demás y ocupamos especialmente a Dios. Cuando estamos necesitados. Cuando no estamos necesitados, no ocupamos a nadie. Ahora entonces, y fíjense bien, el apóstol Pablo tenía este tipo de sufrimiento, y cuando ya estaba para morir, él tuvo que decir, ¿verdad? Tuvo que decir, todos me abandonaron. Pero ¿quién no lo abandonó? El Señor. El Señor no lo abandonó. Entonces, a lo mejor puede ser que uno se quede solo, ¿verdad? Porque ya no hay quien le eche la mano, no hay quien le consuele, le dé palabras de ánimo, o puede ayudarle en algunas circunstancias. Más sin embargo, el único que no te deja es el Señor, ¿verdad? Pablo dijo, solo el Señor se quedó conmigo. Ahora entonces, versículo 10 dice que en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo había dado cuenta que el poder no dependía de él, sino del Señor. Cuando soy débil, ahí está la fuerza del Señor. Versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Dice Pablo, me he hecho un necio al gloriarme, pero ustedes me obligaron. O sea, en otras palabras, me sacaron de quicio, como decimos allá en mi pueblo, ¿verdad? Me sacaron de quicio. Allá en mi pueblo conocen el quicio, la parte de abajo de donde va la puerta. Es el quicio de la puerta, dicen ellos. Pero cuando dicen me sacaron de quicio, es que lo sacan, ¿verdad? Para afuera. Y entonces, y también ese dicho lleva a pensar cuando me quitaron la paciencia, ¿verdad? Me quitaron la paciencia. Ahora entonces Pablo dice, soy un necio al estar gloriándome, pero ustedes me obligaron. Entonces, yo debía ser alabado por ustedes, pero ustedes están diciendo que yo no soy nada. Entonces, y fíjense bien, la cuestión que tomamos a veces, nosotros como represalia defendernos a veces. Si nos atacan, nos defendemos. Y el apóstol Pablo le pasó, ¿verdad? Ahora entonces, y fíjense bien que hasta ahora que estoy viendo, aquí me quedan 5 minutos para preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, porque se me olvidó. Ahora, si tienen alguna pregunta que hacer, pueden hacerla del estudio o de otra cosa. Cuando estaba escribiendo esto, 14 años atrás. Es decir, no, haciendo los cálculos fue cuando él empezó su viaje misionero y por primera vez llegó a un lugar que se llama, un lugar en Hechos de los Apóstoles. Encontramos que lo hicieron, lo golpearon todo y lo sacaron y lo arrastraron, y lo dejaron por muerto. Voy a ver si encuentro el pasaje aquí.
En capítulo 14, versículo 19 y 20 de Hechos de los Apóstoles. Vamos ahí. Capítulo 14, 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole, los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. La interpretación de estos versículos es que Pablo dice, si fue en el cuerpo, no lo sé, si fue en el espíritu, no lo sé. La interpretación que se le da a este pasaje es que a lo mejor Pablo lo dejaron, bueno, dice aquí que lo dejaron por muerto. Y entonces, y cuando estaba ahí, el muerto, se interpretan algunos, fue cuando fue llevarlo en espíritu. Es una interpretación de lo que le dan a este pasaje. Fue llevado en espíritu y vio la revelación del Señor. Ahora les pregunto, ¿el Dios que tenemos es el Dios poderoso? ¿Poderoso? ¿Tenía que morir Pablo para que lo llevaran allá? No necesariamente, ¿verdad? ¿Qué vemos en el siguiente versículo, el versículo 20? Dice que estaba vivo y se levantó y salió por otro lado, ¿verdad? Ahora entonces, Elías fue llevado con cuerpo, con este cuerpo físico. Y pienso yo de que en cierta medida fue transformado para poder estar en la presencia. Entonces, no necesariamente lo que algunos interpretan, ¿verdad? Pero Pablo aquí, él mismo no sabe, ¿verdad? Entonces, pero se considera que haciendo un recuento de años atrás, se considera que en este tiempo. Sí. Para revisar el cielo y el lugar donde está Dios, porque, bueno, Dios visitaba el paraíso terrenal, ¿verdad? No tenía problemas para visitarlo cuando estaba Adán y Eva. El problema fue cuando, pero entendemos el paraíso también como la segunda parte del Hades, ¿verdad? Donde estaban descansando los creyentes que habían muerto, ¿verdad? Entonces, en el Lucas capítulo 16 encontramos ahí el lugar compartido, ¿verdad? Ahora, cuando Cristo murió, dice que bajó a los lugares más profundos de la tierra y llevó cautiva la cautividad, ¿verdad? Entonces, y descendió a los cielos. Ahora entonces, lo que en concreto podemos decir es que los que estaban muertos fueron trasladados al paraíso de Dios, porque este lugar también es llamado el paraíso, de esa parte del Hades, ¿verdad? Entonces, y por eso es que nosotros con toda libertad predicamos que cuando una persona muere, va a la presencia del Señor y va donde está el Señor. Algunos no entienden por qué. Dice, ¿cómo es posible que si el cuerpo queda aquí y la gente va a la presencia del Señor? ¿Qué es lo que va a la presencia del Señor? El Espíritu. Entonces, las cosas espirituales del ser humano. Ahora entonces, ¿pero para qué dice ir al cielo
y dejar el cuerpo aquí. En el rapto de la iglesia, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a unir otra vez el cuerpo con el espíritu de la gente y va a ir otra vez. Entonces, ¿por qué es que no fue el cuerpo allá? Y se quedó aquí. Porque no ha sido transformado. No sé si hay otra. Quedó contenta, hermana, con satisfecha. ¿Otra pregunta? Si no, pues nos quedamos aquí. Vamos a orar.